Bueno, y estamos con el congresista Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso. Justamente viene del Pleno, donde se ha aprobado con 73 votos a favor aprobar esta moción de vacancia contra el presidente Castillo. ¿Cómo estás, congresista Muñante? ¿Qué tal, Omar? Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Bueno, en principio, a ver, la pregunta que es la que todo el Perú se hace en este momento. Se aprobó con 73 votos la moción, pero se necesitan 87 votos para vacar al presidente y esto va a ser visto de acá a una semana. ¿Tienen los votos? ¿Cree que tengan los votos? Ya no lo vi tan convencido el congresista Málaga Trillo el día de hoy. Bueno, en realidad hemos visto que esta moción ha alcanzado pues mayores votaciones que en anteriores oportunidades. En estos momentos tal vez uno podría ser pesimista y podríamos decir no hay, ¿no es cierto? Pero de aquí a una semana podrían variar muchas cosas, ¿no? Yo creo que el hecho de que el Tribunal Constitucional el día de hoy le haya enmendado la plana al Ejecutivo, entonces eso ratifica lo que hemos venido diciendo frente a ellos, precisamente, frente a los congresistas oficialistas, ¿no? Les hemos dicho, mira, ese presidente al que tanto apoyas está dispuesto a cortarte la cabeza y no le interesa tu sostenibilidad en el Congreso, ¿no? Bueno, pero todavía no se ha pronunciado sobre el tema de fondo, el TC, esto hay que decirlo, pero sí les ha dado una medida cautelar, que es una especie de protección para evitar que se presenten cuestiones de confianza sucesivas, como decía Aníbal Torres, y creo que ha sido además el sustento del TC. Y además suspende los efectos de la supuesta negación de confianza, de tal manera que en estos momentos no hay ninguna bala de plata perdida. Así es. Pero tuvimos que recurrir ante el Tribunal Constitucional para lograr eso, ¿no? Si no, de lo contrario, hubiésemos estado en una situación de jaque en el Congreso de la República. Pero más bien el hecho de que el TC les haya dado esta primera victoria con la cautelar no baja la presión sobre los congresistas más cercanos al gobierno. Yo creo, bueno, ya no nos van a cerrar. No, yo creo que debería ser interpretado al revés, ¿no? Es decir, nosotros hemos logrado eso por cuenta propia, porque la hemos luchado, porque hemos considerado que es el camino correcto para lograr justamente la defensa de las instituciones y la separación de poderes. Lo que tendrían que entender los congresistas oficialistas, que son los que se mantienen renuentes todavía a aceptar la vacancia, es que si no hubiésemos hecho esto, el Ejecutivo mañana pasado podía haber interpuesto otra cuestión de confianza y finalmente la disolución del Congreso hubiese llegado, ¿no es cierto? Entonces creo que esa lectura es la que tienen que darle, no una lectura donde ya aquí no pasó nada, sino una donde se ratifique y se confirme que realmente estamos frente a una situación donde el gobierno está al todo o nada y está actuando incluso al margen de la Constitución. Pero no, imaginamos que el gobierno tiene que respetar lo decidido el día de hoy por el TC, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Aunque la ley nos ha demostrado que no les importa mucho, ¿no? Ojalá que un fallo o una resolución del Tribunal Constitucional sí importe para la toma de sus decisiones. A ver, ¿y cree que se haya disipado en sí después de esta cautelar un eventual cierre del Congreso, como advertían algunos? Bueno, en estos momentos, claro, nosotros hemos como que aguantado la avalancha que se venía y creo que de una u otra manera ha disipado un poco esa intencionalidad de parte del Ejecutivo. Pero claro está, eso no quita de que mañana puede interponer cuestión de confianza sobre cualquier otra cosa y luego viene la investidura de la señora Betsy Chávez, que podría darse en transcurso de una semana, 15 días. Bueno, o sea, no estamos libres de nada. Pero antes de eso, entiendo que esta semana va a ser crucial en términos de negociaciones entre el Ejecutivo y los propios parlamentarios. De hecho, Betsy Chávez ya pidió dialogar con todas las bancadas. Bueno, es lo que normalmente hace un presidente del Consejo de Ministros cuando es designado, ¿no? Esto lo ha hecho el gabinete Vázquez, lo ha hecho... Bueno, el gabinete Valer no lo hizo porque se le sacó a los 6 días nada más, ¿no es cierto? Pero los diversos premiers lo han hecho, así que creo que Betsy Chávez solamente está siguiendo la línea. No, pero yo me refería, bueno, para ser más concreto, ¿no? En un proceso de negociación donde empiece, bueno, ya, ¿qué te doy? ¿Qué te doy? ¿Qué puestito quieres? ¿Qué proyecto quieres para evitar la vacancia? Bueno, finalmente eso siempre se va a saber, ¿no? O sea, vamos a ver después de esto, así como por ejemplo en su momento, cuando se sometió la primera vacancia presidencial, después salieron estos casos, ¿no es cierto?, de compras de conciencia de algunos congresistas. Vamos a ver si después de esta moción, después comienzan a aparecer nuevos rostros, ¿no?, de gente que ha comprado sus voluntades por un puesto de trabajo o por alguna obra, ¿no? ¿Y cree ahí, a ver, justamente hablando de los famosos niños, ¿no? ¿Cree que esto deje en evidencia, me refiero a la votación de la vacancia la próxima semana, si hay
o no más niños en el Congreso? Podría serlo porque, a ver, el Poder Ejecutivo ya no está actuando en base a la razón, sino en base a las conveniencias, ¿no? Ya no tienen ningún argumento para persuadir a un congresista a votar a favor de la sostenibilidad de su gobierno, porque no hay argumentos que valgan. ¿Sabe por qué le preguntaba esto? Porque quizá lo ha escuchado, quizá no, en la conferencia de Consejo de Ministros, muy acertadamente nuestro colega Marco Vázquez de Panorama le pregunta a Heidi Juárez, que estuvo en Alianza para el Progreso, que le dice, oiga, usted literalmente antes calificaba a este gobierno de corrupto. Y hoy está sentada al costado de Betsy Chávez. ¿Qué ha cambiado? Y Betsy Chávez no la deja responder, simplemente le dice, no vas a responder. Y uno dice, bueno, un fajín cambia las percepciones, ¿no? Muchísimo, ¿no? Y aparte, bueno, a nosotros nos sorprendió mucho de Heidi Juárez porque también votó a favor de la demanda competencial, ¿no? Y hoy precisamente votaron 3 congresistas de Perú Libre a favor de la vacancia. Hay sorpresas que se están dando en mitad del camino. Por eso, ¿no? A veces pareciera que muchos principios no hay en el Parlamento, sino el temor a perder la chamba. Sí, pero creo que aquí es donde debemos justamente colocar en la mesa nuestros principios, ¿no? Y decir, bueno, ¿para qué estamos en el Congreso? ¿Para defenderlo o para simplemente seguir nuestros propios intereses? Y hoy están a prueba los 130 congresistas con esta moción de vacancia. A ver, justo como lo comenté, tienen el video, me parece simpaticísimo. Vamos a verlo rápido nada más. De ustedes a toda la ciudadanía, que prime el respeto. Muchas gracias. No le deja contestar a su ministra Heidi Juárez. ¿Por qué, señora Premier? Le hicieron varias preguntas, no quiso contestar varias, como también sus investigaciones, pero ya parecía que Heidi Juárez sí iba pues a responder, ¿no? Su incongruencia, pero ahí ella, muy seria, algo le dice Roberto Sánchez, como que se ríe. No vas a responder ni hablar. Bueno, sería interesante, ¿no? ¿Cómo así uno cambia tan rápido de calificar de corrupto a un gobierno a tener el fajín? A ver, la última. Es increíble esto. La ministra Juárez no ha respondido a la pregunta que se le hizo a Premier Betsy Chávez. Por transparencia, ¿puede responder, por favor? ¿O se va a quedar callada también? Por transparencia. ¿Así quieres diálogo? Se retira sin responder la última pregunta. Betsy Chávez, en compañía de Teleportalatino y su gabinete. Ministra Heidi Juárez, ¿puede responder a la prensa? Diga llamada a este gobierno del día siguiente ministra de Estado, del gobierno que usted llamaba corrupto. ¿Puede responder? ¿Se puede quitar la mascarilla por lo menos? Bien, se retira sin responder la ministra Heidi Juárez. Sánchez, la ministra Juárez no ha respondido a la pregunta que se le hizo. El silencio, creo que el silencio exigido, ordenado de la presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, ¿no? Muy marcial ella, es una gran respuesta ya. Y el silencio de Heidi Juárez también es una gran respuesta. La respuesta es que no hay pues argumentos. Esa es la respuesta. Que el fajín pesa, y pesa mucho para ciertas personas, pesa mucho para ciertos congresistas de la República. Ahí está, la flamante ministra de la Mujer, ¿verdad? Flamante ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Alianza para el Progreso. Ojo con eso, ahí está, ex Alianza para el Progreso. Luego se fue a Podemos, luego de Podemos también me parece que la han expulsado ya. Y bueno, ahora está en las filas del gabinete, donde le dan una orden, usted no me contesta ninguna pregunta y salga. Y están ya los conocidos, pues también Roberto Sánchez, Alejandro Salas, que la guían. No, Heidi, tranquila, muy bien, vamos a salir. Eso, pues, ¿no? Eso. Bueno, no se vive un buen ambiente de diálogo, que digamos, ahí en el gabinete, ¿no? No sé por qué están llamando en todo caso a los congresistas. ¿Será que después cuando quieran decir algo le va a decir no, tal vez, ¿no? No se sabe. Al menos hay bancadas que han dicho que no van a asistir, justamente en razón de que no se ve ningún atisbo de
de querer dialogar realmente con las bancadas políticas, ¿no? Ahora, congresista, aprovechando su presencia acá, entiendo usted es autor de un proyecto, un dictamen, en realidad ya aprobado el día de hoy en la Comisión de Constitución, que sesionó hoy de manera extraordinaria. Aprobó el adelanto de elecciones, pero aprobó también esto que es muy polémico desde el punto de vista constitucional, que es el desarrollo de la figura de la suspensión del presidente. Sí. A ver, entiendo que no parece ser un camino muy claro este. Cuéntenos un poco de lo que se ha aprobado. Bueno, el día de hoy se aprobó establecer un procedimiento en el reglamento del Congreso para lo que corresponde al inciso 1 del artículo 114 de la Constitución, que señala, ¿no?, de que el presidente de la República puede ser suspendido, ¿no?, por incapacidad declarada por el Congreso. Entonces es ahí donde ya el Congreso va a tener que definir, ¿no es cierto?, en ese margen de discrecionalidad que tiene, qué tipo de incapacidad estamos hablando, ¿no? Y cómo se vota esto, se estaría aprobando con una votación de 66 votos, según lo que se ha aprobado el día de hoy en el reglamento, en la Comisión de Constitución, que sería una modificación del reglamento del Congreso. Sí, si bien es cierto que el 114 no establece que la suspensión es por un tema de incapacidad física, conversando con varios juristas señalan que estuvo pensado en una incapacidad temporal, sobre todo física, no tanto, entiendo, judicial, ¿no? Creo que ahí donde uno podría tener una interpretación y establecer que esto también podría darse, por ejemplo, cuando el presidente violenta abruptamente la Constitución, ¿no? Cuando el presidente decide actuar al margen de la Constitución, podría también ser suspendido. Recordemos, por ejemplo, el caso del señor Vizcarra, ¿no?, cuando disolvió el Congreso y en ese momento el Parlamento decidió aplicar la figura de la suspensión, claro, porque la vacancia no les alcanzaba, claro, ¿no es cierto? Y claro, y en ese momento ya supuestamente ya estaba el Congreso disuelto, ¿no? Entonces, creo que es una alternativa también cuando se presentan este tipo de casos. Y yo considero personalmente que después de esta interpretación, ¿no?, inconstitucional del rechazo de plano de la cuestión de confianza, considero que el Ejecutivo está actuando ya al margen de la Constitución y creo que en estas circunstancias amerita una suspensión. A ver, entiendo la crítica al presidente Pedro Castillo, entiendo además las tremendas acusaciones que tienen en su contra en el Ministerio Público, pero ya no pensando en Pedro Castillo, sino en el futuro del país y en nuestro marco constitucional. No es, digamos, reducir la valla, poder suspender un presidente en ejercicio con 66 votos, generar demasiada inestabilidad para los siguientes años. Yo creo que más bien lo que estamos haciendo es darle un procedimiento que podría poner en regla o en orden esa figura constitucional que hasta este momento no se ha aplicado, ¿no es cierto?, conforme está en la Constitución. O sea, eso está en el artículo 114 y su mal uso más bien podría devenir en una, no sé, en una inestabilidad política. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es darle un procedimiento, ¿no?, que pueda justamente generar de que su aplicación no violente derechos fundamentales como el debido proceso o el derecho a la defensa. También parece ser la manera de sacarle la vuelta a la norma porque no llegan a los 87 para la vacancia. Pero la suspensión tiene pues su propia naturaleza, ¿no? Es decir, al presidente se le suspende por un plazo determinado, pero al término del mismo el presidente vuelve y retoma su cargo si es que las causales por las cuales se le suspendieron desaparecen, ¿no? Y si en el caso de que, estando suspendido, se le encuentra responsable de un delito o de una infracción constitucional, ya devendría en lo que se llama la destitución. Entonces, de tal manera que salvaguardamos la administración pública de un personaje que pudo haber cometido un delito o pudo haber atentado directamente contra la Constitución. Ahora, ¿qué ha cambiado? Porque entendía que había mucha resistencia, pero ¿qué ha cambiado para que la Comisión de Constitución apruebe también hoy el adelanto de elecciones? Bueno, yo lo que veo es que hay una posición que ha asumido el fujimorismo, sobre todo con relación a este tema, sobre un proyecto de ley que a mi juicio es inviable por los plazos, ¿no? Justamente el día de hoy la
la especialista de la OMPE estuvo en la Comisión de Constitución a pedido nuestro en realidad, porque pedimos un cuarto intermedio a efectos de que un funcionario de los organismos electorales pueda venir y explicarnos si es que es viable o no un adelanto de elecciones para el 2023. Y claramente la funcionaria aclaró de que no es posible. Claro. No es posible, ¿no? Entonces, creo que eso fue determinante para, en el caso mío, votar en abstención, porque, claro, un proyecto así no se podría admitir. Sin embargo, hay bancadas como la bancada fujimorista que decidió apoyarlo y serán ellos los que den las razones por lo cual lo han hecho, ¿no? Muchísimas gracias, congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular. Vamos a ver qué ocurre la próxima semana, que se va a ver esta moción. No, ya, se va a ver directamente la vacancia. Tiene que ir el presidente, o bueno, puede ir el presidente con su abogado, y de ahí los congresistas definirán y veremos si tienen o no los 87 votos. Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, tercer vicepresidente de la mesa directiva. Vamos rápidamente a una pausa.